Muy bien, y continuamos hablando de salud y de actualidad pandémica, de lo que está sucediendo no solamente en el mundo, sino en nuestro país con respecto, bueno, a las terceras dosis, a las nuevas olas, los récords de contagios en Europa, en Alemania precisamente, bueno, tantas dudas, tantas inquietudes y la palabra, por supuesto, de nuestro asesor, el doctor Adrián Rosa. Ezequiel. Así es, como todas las semanas, con la posibilidad de contar con un especialista, sexólogo, comunicador en salud, para sacarnos absolutamente todas las dudas respecto a estos temas planteados. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Julieta, Ezequiel y a todos los televidentes. Muy bien, bueno, un gusto recibirlo para hacer mención y justamente para sacarnos todas las dudas con respecto a estas terceras dosis, en qué momento darlas, quiénes son las personas que van a tener prioridad, que ya están teniendo prioridad justamente, y en cuanto también a la combinación de vacunas, ¿no? Con esa tercera aplicación en nuestro país, ¿no? Exacto, sí, bueno, es un tema que está generando preocupación porque, vuelvo a decir, tenemos una pandemia de la desinformación en la cual se comunica a veces una cosa y se hace otra. Y, por ejemplo, le ha llegado notificaciones a gente que no está dentro de los grupos de riesgo prioritarios. Claro. Esta tercera dosis hoy la tienen que recibir mayores de 50 que recibieron 2 dosis de Sinopharm o personas inmunosuprimidas, y esto hablamos quienes tienen HIV-Sida, en tratamiento oncológico, también quienes toman medicación inmunosupresora o corticoides, quienes fueron trasplantados o también quienes tienen insuficiencia renal crónica. Es este grupo, mayores de 3 años, independientemente de la vacuna recibida y siempre que haya pasado un mes o más de la segunda dosis. Por ahora es esto, pero el que le llegó la notificación, que consulte con su médico, que conoce la historia clínica para ver si es necesaria o no dar la vacuna. Muy bien, un mes o más de la segunda dosis. Bueno, mucho se habla también de que era necesario el transcurso, el paso de 6 meses, ¿no? Con respecto a la segunda dosis. ¿Qué hay de cierto en todo esto, doctor? Claro, a ver, lo que se habla es que en los 6 meses se ve que baja la inmunidad en personas vacunadas con Pfizer o con Sinopharm. Todavía no tenemos datos de AstraZeneca o Sputnik. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos de 1 a 6 meses? Y la gente, claro, yo entiendo, dice, ¿qué dice el doctor? Me marea, si es un mes, son 6 meses. Bueno, 6 meses para quienes recibieron estas vacunas y no tienen factores de riesgo. Las personas mayores o que tienen problemas de la inmunidad, puede ser que generen menos protección y por eso se las habilita en un plazo entre 1 a 6 meses. Digo, no puede pasar más tiempo de esto, pero es un plazo que se calcula estimativo. Ajá, muy bien. Doctor, respecto al diario del lunes que manejamos con lo que pasa en otros países, este récord de contagios en Alemania, primero un cuadro de situación de aquel país y luego cuánto debe cuidarse países como la Argentina respecto a esa ola que están sufriendo aquellos países. Y sí, bueno, es un llamado de atención. La realidad es que sabemos que el Reino Unido liberó todo. Es decir, sacó los barbijos en las escuelas, por ejemplo. Cosa que acá todavía permanece y creo que es una medida que vamos a tener que seguir usando en lugares cerrados. Alemania tiene un porcentaje interesante, lamentablemente, de personas que no se han vacunado y no por falta de vacuna, porque hay un movimiento antivacuna fuerte, que es lo que pasa en algunos países como Estados Unidos. Y les voy a adelantar algo. Corea está sacando un comunicado para quienes no se vacunen y si tienen por COVID, tengan que pagar los costos de la atención sanitaria. Y esto tiene que ver con Francia, con que también no se puede entrar a ciertos lugares si uno no está vacunado. Es decir, se va hacia la vacunación y esto es por precaución para protegernos todos. Doctor, sabemos que no es pronosticador, ¿no? Pero en base al porcentaje de personas vacunadas que tenemos en nuestro país, ¿podría pasar algo similar a lo que está pasando en Europa, en Alemania, en Reino Unido, en nuestro país? Yo confío en que no, siempre y cuando seamos cautos con los protocolos, que es airear y ventilar todo y usar el barbijo, que es lo complementario que se une a la vacunación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unos datos, unos índices que estarían indicando que se vuelve a mesetar la curva de contagios y atención que esto tiene que ver con la vacunación en adolescentes y en menores, que Argentina hoy en los menores entre 3 y 11 años es uno de los pocos países que vacuna con una vacuna que está resultando ser segura y eficaz, que es la de Sinopharm. Así que sería tiempo que quienes infundieron miedo, generaron angustia, hablaron en contra de las vacunas, empiecen a pedir disculpas, porque hoy todos estos datos están hablando de un buen panorama para nuestro país y esto por supuesto es alentador. Siempre hay que ser cautos por la aparición de nuevas variantes, ¿no? Yo digo,
que es un dato que nos tenemos que ir tomando en cuenta. Bien, porque en cuanto a los protocolos y a los cuidados y a los aforos, bueno, y a todo esto, pareciera como que está demasiado flexibilizado. Casi que estamos, por lo que se ve en la calle, por lo que se ve en los eventos, por lo que se ve en los comercios, en la vía pública, pareciera que ya estamos en un nivel prepandémico, bueno, o muy similar, ¿no? Sí. Estamos como muy relajados, doctor, ¿no? Y eso no está bien. Yo el otro día critiqué un acto, ¿no? por la muerte de Néstor Kirchner, en la cual se hizo en el Club de Morón, pero también vive de Facundo Manes, en Formosa creo que fue, que tampoco había aforo ni distancia, y estoy hablando de un médico al cual obviamente respeto y admiro, y que sabe cómo es la política sanitaria. Entonces digo, si se le escapa a un profesional tan destacado, ¿no? En el cual fuimos compañeros en la facultad en alguna materia, digo, es importante no descontrolarlo. Es decir, yo sé que tenemos que abrir, yo sé que la salud mental hay que cuidarla, pero también seamos un poco cautos. Nos juntamos, sí, pero que no seamos 500 en un lugar cerrado, que seamos el grupo más íntimo, familiar, de amigos, y abramos ventanas, puertas y usemos el barbijo cuando nos acercamos en algunos momentos, ¿no? Es cierto que ha salido de la agenda el tema de la pandemia. Lo que usted continúa haciendo, doctor, es muy loable, muy valorable, porque es seguir educando en sus redes y a través de todos los contactos con medios de comunicación respecto a este tema. La pandemia es una realidad, pero se ha ido de la agenda de los medios. Siempre lo decimos, ¿no? Lo urgente tapa lo importante. Y parece que es un tema que ocurrió hace tiempo, pero lo que usted continúa realizando, doctor, que tiene que ver con esta cuestión de comunicar efectivamente cifras y situaciones y modos de cuidado, es muy importante porque debe quedar en la historia personal de cada uno los cuidados necesarios. Estamos en pandemia todavía. Y sí, yo siempre digo, ¿no? Que la prevención es fundamental. Y viendo lo que pasa en Alemania, en la cual hay centros de salud que se están quedando sin camas, uno advierte, es decir, yo no quiero asustar, porque yo sé que el miedo nos paraliza. Y el año pasado creo que hubo muchos defectos en lo que es la comunicación no didáctica y responsable. Pero bueno, lamentablemente yo tengo espacios en canales de televisión como ustedes que me lo brindan, en radios, pero bueno, no me dan otra posibilidad por ahí de poder brindar en algunos otros lugares para llegar a la gente. Si educamos, cuidamos, tanto en pandemia, en educación sexual integral, en medidas de cuidados. Es decir, creo que es clave, como hablamos de medicina preventiva, la comunicación hoy es preventiva. Lo que pasa es que se hace mal y se mezcla la política partidaria y ahí hacemos un lío bárbaro, porque de un lado y del otro, yo siempre digo, de los dos lados han cometido errores y bueno, y esto lo padece la sociedad. La información siempre es clave en temas de salud para frenar el miedo, ¿no? Por supuesto, la información clara y confiable. Doctor, nos salimos un poquito de algunos de los temas que teníamos pautados por hoy para hablar también de la pastilla para COVID, ¿no? Que realmente está generando muchísima expectativa en el mundo. Sí, lo que pasa es que hay que ser muy cautos, se lo digo a la gente, Sí. Porque ¿saben cuánto vale el tratamiento con estas pastillas? A ver, ni idea. $700 o Wow. 700 euros más o menos. Claro. Es decir, pensemos que una vacuna está saliendo cada dosis entre $4, la de Oxford AstraZeneca, la más barata, y la de Pfizer o Moderna, que están cerca de $15, $20. Esto es mucho más caro y estamos haciendo un negocio en el cual todavía tenemos que esperar un poquito más porque bloquearía el virus, pero algunos hablan de que podría generar una mutación, no sé. O sea, esto hay que ser muy cautos. Pero yo entre un tratamiento como una vacuna que es masivo a $10, $15, $20 y un tratamiento por $700, estoy cuidando la salud pública, la salud de las personas y esto sería para un grupo, no para todos. Claro. Muy bien, Sí, muy sí. claro. Muy Totalmente. bien, bueno, pasemos a otro tema y bueno, volvemos a hacer referencia al riesgo y a la exposición, ¿no?, que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes en torno a la virtualidad, a las redes sociales y TikTok, que representa realmente una amenaza en muchos casos, doctor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo les cuento, hay una noticia, una novedad. Yo estoy censurado en TikTok porque hago vivos educativos y para TikTok, por ejemplo, me han censurado. Así que imagínense el riesgo que implica porque yo veo otros vivos y veo otros vivos eróticos sexuales y bueno, así funcionan estas redes sociales. Y lo que estás contando, Julieta, es un llamado de atención para el que está escuchando acá, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, hable con sus hijos. Porque el tema del TikTok-tic está apareciendo ciertos tics que tendrían similitud con el síndrome de Tourette, que aunque no lo sean, está preocupando a neurólogos, a psicólogos, a psiquiatras, que son que los chicos tienen ciertos tics.
por ejemplo, parpadeos o movimientos de gestos, ¿sí? O algunos movimientos rápidos. Y esto preocupa, ¿por qué? Por estar mucho tiempo en las redes sociales y por imitar a algunos influencers que están en TikTok, que son famosos y que juegan entre el Tourette o esto de hacer esto. Entonces, digo, ser muy cautos con esto, hablar, controlar, y no digo que no hagan redes sociales o que no hagan TikTok, pero aparte de esto, que salgamos al aire libre, que caminemos en una plaza, que hagamos deporte, que bailemos, que cantemos, que hagamos otra actividad que nos haga bien. Bueno, es importante, pensaba en esto, Doc, la interacción con los padres, ¿no? Respecto a que es una herramienta muy interesante desde lo comunicacional, pero siempre la posibilidad del monitoreo, ¿no? No utilizarlo como una herramienta para me saco encima a mi hijo y que se olvide visitando redes, TikTok y demás. Y esto vale también para todas las redes sociales, el monitoreo por digital, los riesgos, ¿no? que hay, ¿no? Claro, exactamente. Exacto, esto que están planteando es muy importante, por eso yo siempre apuesto al diálogo, por supuesto a la comunicación, hablar de los peligros de las redes sociales. El otro día estuvieron hablando de la ley Olimpia, ¿no? Que es la violencia digital y el acoso. Y las redes tienen otros peligros, que yo puedo mandar un mensaje, lo virtual es real, y puedo poner en peligro a un menor, ¿no? Lo que es grooming o el sexting o el sexo virtual. Es decir, en todo esto en el cual TikTok, que es muy divertido, yo le puedo mandar un mensaje privado a alguien. Y esa persona me contesta, estoy teniendo relación con un desconocido que pone en riesgo y vulnera la privacidad. Entonces digo, ser muy cautos con esto, como médico, como sexólogo, como comunicador, vengo educando en esto, pero bueno, necesitamos que la familia, como dice Ezequiel, articule y se haga cargo de, un rato sí, hablamos, no un control, y nos cuidamos todos. Muy bien, bueno, y también, por supuesto, mencionar este día, este 9 de noviembre, como el Día del Donante Voluntario de Sangre, algo, bueno, tan importante para traer a la reflexión y para, bueno, conmemorar, ¿no? Exacto, sí, esto es porque en 1914 el doctor Luis Agote hizo la primera transfusión de sangre y a partir de ahí, por supuesto, nuestro país creció. Esta fecha es el Día Voluntario de nuestro país. Es muy importante saber que en la pandemia ha disminuido la donación de sangre, entonces sepan que se cumplen los protocolos de COVID y que también es seguro todo lo que es el material descartable, o sea que quédense tranquilos. Diría, quien está en cualquier lado de nuestro país, consulte con su hospital y centro de salud para donar sangre. Tenés que tener entre 18 y 65 años, ¿sí? No tener alguna patología como HIV-Sida, hepatitis B, bueno, se irá consultando, y pesar más de 50 kilos y no haber donado en el último tiempo. Pero es importante, y además, otro dato a tener en cuenta, el día que vas a donar sangre, podés postularte para donar médula ósea. También. Y es un mecanismo muy sencillo que puede salvar muchas vidas en todo el mundo. Vos podés donarle a una persona de Japón, por ejemplo. Y esto es importante, mi sobrina, Mica Vicente, que estudia en medicina, donó hace 10 días médula ósea para una persona de España y está ayudando a esta persona que tenía una patología en la sangre de poder curarse. Así que miren qué lindo. Maravilloso, realmente. Bueno, sí, es la comunicación, donación, ¿no? Básicamente la que nos modifica las conductas culturales. Sí, totalmente. Hoy para tenerlo en cuenta, por supuesto, en el Día del Donante Voluntario de Sangre, en honor al médico Agote, ¿no? Que fue que realizó en 1914 la primera transfusión. Muy bien, doctor. Bueno, siempre muy amable, muy claro, muy concreto, por supuesto, en todos los conceptos e ideas que nos transmite. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos brinda y el valioso aporte que hace a nuestro espacio. Vamos a invitar a que lo puedan seguir en sus redes para estar atentos a sus vivos, a sus publicaciones y a todos sus contenidos. ¿Le parece, doctor? Exacto, sí, el que quiera, @doctor.adrianrosa. Les digo, apoyemos la Ley Olimpia, pueden entrar en @Ley Olimpia Argentina, en la cual van a estar visibilizando en contra de la violencia digital y el cuidado y la prevención, y bueno, a seguir cuidándonos. Confiar en las vacunas están mostrando ser seguras y eficaces en todos los grupos de edades. No crean a quien desacreditan las vacunas, que lamentablemente van a tener que empezar a pedir disculpas del riesgo que han puesto a la población. Seguir aireando y ventilando todo, aulas, negocios, lugares laborales y medios de transporte, y usar bien el barbijo en los lugares cerrados es clave para seguir cuidándonos. Así es. Gracias, doctor, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.